Hola, les saluda Norquis Hurtado y en esta oportunidad los voy a acompañar en este tema relacionado con la 17021. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que nos aborda la ISO IEC 17021 parte 1, versión 2015, que es la versión que tenemos vigente. Hay que recordar que esta norma, en la 17021 tenemos varias partes. Eso es algo fundamental de lo que quiero hacer énfasis en este pequeño video sobre las demás partes de la 17021, cómo la usamos, de qué trata cada una. Asimismo, vamos a estar hablando sobre los documentos mandatorios del IAF, los MD del Foro Internacional de Acreditación, en este caso mandatorios para los organismos de certificación de sistemas de gestión. Entonces comencemos por lo siguiente. Yéndonos al portal de ISO, bueno, confirmamos que la versión vigente de la 17021 parte 1 es la del año 2015. De hecho, nos recuerda que esta norma se revisó y se confirmó por última vez en el año 2020, es decir, sigue estando vigente esta versión del año 2015. Y nos dice inclusive que es la primera edición de esta normativa. Un punto súper importante para iniciar. ¿De qué trata la 17021 parte 1? Este documento publicado por ISO nos establece una serie de requisitos, entonces ya sabemos, es una norma de requisitos para la competencia de los organismos que realizan auditorías y certificación de sistemas de gestión. Esos famosos organismos de certificación que las organizaciones cuando implementan algún sistema de gestión, bien sea de calidad, de ambiente, de seguridad vial, de seguridad y salud en el trabajo, de continuidad del negocio, entre otros, bueno, buscan para que ellas les auditen y realicen ese reconocimiento formal de que esa organización cumple, ¿no? Con ese sistema, esa normativa a la que el sistema de gestión que han establecido eh, es conforme. Y pues puedan emitir la certificación. Entonces, de esos OS, organismos evaluadores de la conformidad, vamos a hablar el día de hoy en este video, ¿no? Y pues cómo hacen ellos para demostrar sus requisitos de competencia. Entonces, en primera instancia, bueno, un organismo de certificación para demostrar su competencia en las actividades que realiza, que conciernen a todas aquellas inmersas al proceso de certificación, tienen que implementar su sistema de gestión bajo esta norma. Entonces, la parte 1 nos establece todos los requisitos para que la organización pueda demostrar su competencia. Esos requisitos son genéricos. ¿Genéricos en qué sentido? En que va a aplicar para cualquier tipo de organismo de certificación, independientemente de lo que tenga en su alcance, ¿no? Si certifican gestión de calidad, si certifican sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Como todo sistema de gestión, ellos tienen que tener su alcance claramente definido y específico. Porque de hecho, hay normas que son sectorizadas, que hablando de temas de certificación, tienen códigos. Por ejemplo, códigos IAF, como es el caso de las normas 9001, de la certificación de sistemas de gestión ambiental bajo la 14001 y de seguridad y salud en el trabajo bajo la 45001. Entonces, cuando un organismo de certificación va a establecer su alcance, tiene que ser específico. ¿A qué me refiero con específico? Tienen la certificación o tienen incluido dentro de su alcance que certifican sistemas de gestión de calidad. Ok, la competencia la demuestran para qué sectores. Entonces empiezan a delimitar sectores, ¿no? Esto para recordar lo que mencioné. Hay algunas que están sectorizadas, otras que no. Que su alcance puede ser así de manera general. Certifican sistemas de gestión antisoborno, como por ejemplo la la norma de gestión antisoborno, que no tiene sectores o códigos IAF, no está sectorizada. Entonces, eso es un punto de vital relevancia para los organismos de certificación. Hay que establecer su alcance de manera definida y, pues, definitivamente cumpliendo con los requisitos de esta norma internacional. Nos dice, pues, que esta norma se divide en varias partes.
pero la parte 1, que es de la que estamos hablando en estos momentos, nos aborda los requisitos que debe cumplir el organismo de certificación o el sistema de gestión que tenga establecido este organismo de certificación para poder demostrar su competencia y además poder lograr ese reconocimiento formal también de competencia de una tercera parte. ¿Quién es esa tercera parte que reconoce la competencia, que evalúa y puede reconocer la competencia de los organismos evaluadores de la conformidad? Es lo que se le conoce como el organismo de acreditación. Ese organismo de acreditación facultado en ese país o en el lugar pues donde estemos llevando a cabo o nos estemos presentando para obtener ese reconocimiento formal. ¿Sí? Recordar que, bueno, hay países en donde hay más de un organismo de acreditación. Esto va a depender de lo que diga o tenga establecido la ley de la infraestructura de la calidad en ese país. Y que, bueno, cada organismo de certificación estratégicamente va a buscar con qué organismo de acreditación obtener su reconocimiento de tercera parte. Pero punto de partida y que nos concentra en este video, pues lo primero que tiene que hacer es poder establecer e implementar su sistema de gestión bajo los requisitos de la norma ISO IEC 17021. Hay otras partes, porque bueno, ya hemos mencionado parte 1, hay otras partes de esta norma, como la parte 2, la parte 3, entre otras, donde normalmente se establecen requisitos de competencias específicos para una disciplina en cuestión, como por ejemplo la parte 2 establece requisitos de competencia para tres figuras fundamentales en un organismo de certificación de sistemas de gestión ambiental. La parte 3, de igual manera, requisitos de competencia para tres figuras claves en un organismo de certificación, pero enfocado en la disciplina de gestión de calidad. Y así ya más adelante también les voy a explicar otras cuestiones sobre las partes y muy importante este que mencioné de tres figuras claves en un sistema de gestión de un organismo de certificación. ¿De qué figuras estamos hablando? Ya lo veremos más adelante. ¿Cuál es el objeto y campo de aplicación de esta norma? Bueno, esta parte de la norma, o sea, la parte 1, contiene principios y requisitos relativos a la competencia, la coherencia y la imparcialidad de los organismos que realizan auditoría y certificación de todo tipo de sistemas de gestión. Porque, bueno, mencioné de manera inicial que establece requisitos genéricos y ya cada organización pues va delimitando su alcance. Si es un sistema para certificar sistemas de gestión de calidad, ambiente, de seguridad y salud en el trabajo, de inocuidad alimentaria, de seguridad vial, antisoborno, etc. Y cuando hablamos de normas de evaluación de la conformidad, normalmente estos son aspectos fundamentales. ¿Sí? Establece que los requisitos vayan desde una perspectiva que pueda asegurar que ese organismo demuestra competencia para las actividades que realiza, que opera de forma coherente y que además actúan de manera imparcial. La imparcialidad es un elemento súper fundamental en los organismos evaluadores de la conformidad. También nos menciona que no es necesario que los organismos de certificación que operan de acuerdo con esta norma, es la ISO IEC 17021, ofrezcan todos los tipos de certificación de sistemas de gestión. Pues definitivamente cada quien enmarca el alcance para el que demuestra competencia. Y también nos recuerda que la certificación de sistemas de gestión es una actividad de evaluación de la conformidad. Todo organismo de certificación entra dentro de lo que es la categoría OEC, conocido como Organismo Evaluador de Conformidad. Y pues se engloba desde la parte de una tercera parte, porque es una organización que tiene que ser completamente independiente de la organización a certificar. Y bueno, nos recuerda que en el apartado 5.5 de la norma ISO IEC 17000, en este caso, este se extrajo directamente desde la normativa 17021, recordando que la 17021 está en versión 2015. Sin embargo, en la actualidad, la 17000
ya se encuentra en versión 2020. Y hablando de cuál es la normativa vigente de la 17.000, es la 2020. ¿Por qué se contempló acá esto? Porque es un fragmento que se extrajo textual de la versión 2015 de la ISO IEC 17021, pero para aclararlo. Y nos dice, y los organismos que realizan esta actividad son, por tanto, organismos evaluadores de la conformidad de tercera parte. Esta norma se encuentra estructurada en 3 formas verbales. En debe, y siempre que nos encontremos un debe, lo resaltamos para poder analizarlo y ver cómo le damos respuesta en el organismo de certificación, porque todo debe es un requisito. Nos encontramos el término debería, y siempre que nos aparezca el debería, este está haciendo mención a una recomendación. Y el término puede, que indica un permiso o una posibilidad o capacidad para realizar algo que nos está mencionando allí dentro del contexto del párrafo donde nos encontremos el término. A términos de estructura, un punto súper importante, la norma está estructurada en 10 capítulos, de los cuales 4 son orientativos, donde el primero de ellos nos hace mención al objeto y campo de aplicación, el cual ya lo acabamos de mencionar. Nos hace referencia a unas referencias normativas. El 3, a una serie de términos y definiciones que son súper fundamentales que la tengamos clara, como la misma norma o dentro de la norma se encuentran definidos cada uno de estos términos, de manera tal que cuando entremos a la parte de requisitos lo podamos comprender de manera adecuada, ¿sí? Y no a libre interpretación, a un criterio personal, ¿no? Sino a tal cual como la normativa me lo está definiendo. Y una serie de principios súper claves para este tipo de actividad que realiza un organismo de certificación que lo encontramos en el capítulo 4. En el capítulo 4 entonces encontramos principios relativos a imparcialidad, competencia, responsabilidad, transparencia, confidencialidad, receptividad. Este tema de la receptibilidad, por ejemplo, está relacionado con las respuestas oportunas. ¿Sí? Un organismo de certificación tiene que tener un mecanismo para poder recabar oportunamente por parte de sus clientes quejas y también tiene que contar con procesos de apelaciones. Y tiene que tener entonces ese mecanismo adecuadamente implementado para que pueda recibir estas quejas o inclusive apelaciones de manera oportuna y darles el tratamiento que correspondan de forma receptiva, ¿no? Y también nos contempla el principio del enfoque basado en riesgo, que ya sabemos que el riesgo está inmerso en todo lo que hacemos, por ende es parte fundamental de tener en cuenta en un proceso de certificación. Luego, que por eso lo tenemos en otro color, aparecen ya los requisitos. Entonces vemos que los requisitos nos los encontramos en esta norma desde el apartado 5 hasta el apartado 10. En el capítulo 5 nos encontramos todos los requisitos relativos a lo que la norma le ha llamado generales. En el apartado 6, requisitos relativos a la estructura. En el 7, requisitos relativos a los recursos. En el capítulo 8, los requisitos relativos a la información. En el capítulo 9, que es el más extenso de todos, los requisitos relativos al proceso, que aquí es donde pues, nos contemplan todos estos requisitos relacionados a cómo se debe llevar a cabo el proceso de certificación, las etapas, la selección de del equipo auditor, el informe y todas estas cuestiones que están relacionadas a lo que es el proceso de certificación. Y por último, pues aquellos requisitos relacionados al sistema de gestión que tiene que estar establecido e implementado en el organismo de certificación en cumplimiento con esta norma internacional. Luego se nos presenta 5 anexos. ¿Sí? También vemos el cambio de color allí porque siempre es muy importante ver cómo nos destaca la norma, qué es el anexo. ¿Es normativo o es informativo? Por ejemplo, el anexo A es normativo, quiere decir constituye requisito. El organismo de certificación tiene que poder comprender lo que se nos describe en el anexo A, que nos establece una serie de cuestiones relacionadas con conocimientos y habilidades requeridas y pues tiene que ver cómo lo
lo engloba en su sistema de gestión porque es normativo. Los anexos B, C, D y E son informativos, como lo menciona la misma norma, ¿no? El anexo B relacionado a métodos posibles de evaluación, estamos hablando de competencia. Ejemplo de un diagrama de proceso para determinar y mantener la competencia se nos presenta en el anexo C. En el anexo D, una serie de comportamientos personales deseados, y en el anexo E, lo que concierne a el proceso de auditoría y de certificación de sistemas de gestión. Entonces, de manera global, esta es la estructura de la ISO IEC 17021, parte 1. En base a lo que son los principios, que ya vimos, lo tenemos dentro de lo que es el capítulo 4 de la norma, bueno, nos habla de lo que es la imparcialidad. ¿Sí? La imparcialidad es un principio fundamental en las actividades de organismos que realiza un organismo de evaluación de la conformidad, en este caso de certificación de sistemas de gestión, porque es importante que se asegure que la organización identifica, por ejemplo, posibles conflictos de intereses y que implementa acciones para asegurarse que estos conflictos se mitigan o se eliminan cuando correspondan, ¿no? Pero de todas las vías, el organismo de certificación es importante que se asegure de que su proceso y sus resultados, sus decisiones son libres de sesgo, si son basadas en imparcialidad. Nos contempla el principio de competencia, pues definitivamente un organismo de certificación, pues en función del alcance que tiene establecido, tiene que asegurar que demuestra la competencia, que es competente para lo que han dicho o lo que han descrito que realizan de manera oportuna, ¿no? Y para eso, pues los requisitos nos van a ayudar un montón en esta parte, ¿no? Tiene que describir y documentar procesos para la determinación de los requisitos de competencia, tiene que contemplar cómo se asegura el organismo de que el personal que realiza estas actividades es competente, cómo realiza el seguimiento del desempeño de la competencia de sus auditores y de otros miembros que forman parte clave en lo que es el proceso de certificación, etcétera. Que se determinan claramente lo que son los roles y responsabilidades y están comprendidas por el personal que lo ejecuta, que actúan de manera transparente, que eso es un proceso íntegro, que va con el punto de imparcialidad, y transparente, no hay nada que ocultar, ¿verdad? Inclusive, en esta norma también se nos van a especificar una serie de cuestiones relacionadas a la información, que alguna de ellas tiene que estar pública y disponible. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser una actividad que se realiza de forma transparente. Y esa transparencia va de la mano con la confidencialidad. ¿Sí? Hay aspectos claves que el organismo de certificación tiene que asegurar que no se divulgan de manera inadecuada, que la información que obtiene durante este proceso de auditorías, de revisión de la documentación y todo lo que forma parte de este proceso se mantiene como información confidencial, ¿verdad? El punto de receptividad, que ya un poco lo había abordado, con esa receptividad que el organismo tiene para atender al cliente, ¿no? Inclusive no nada más para sus solicitudes, sino también para aquellos aspectos incluso relacionados con quejas, con apelaciones en el caso de que no estén de acuerdo con alguna decisión de la certificación. Entonces, tienen que ser receptivos y poder tener mecanismos que le permitan que esto se resuelva de manera adecuada. Y pues, por supuesto, el enfoque basado en riesgo, sabiendo que el riesgo está inmerso dentro de cada fase del proceso de certificación, ¿no? Desde la determinación de los auditores, de los requisitos de competencia, desde la revisión de la solicitud o del contacto que se tenga con el cliente, ¿sí? Hasta el establecimiento de los tiempos de auditoría, de la planificación, de la logística, de la asignación de auditores de manera adecuada, de la parte de los formularios creados, contemplan lo suficiente para que pues no se escape nada durante el proceso, ¿sí? Eh, se tenga la información documentada oportuna para poder revisarla, analizarla y quien estén encargado de esto dentro del organismo de certificación puedan tomar las decisiones sobre la
si certificar, otorgar la certificación, suspender, reanudar, renovar la certificación, ¿verdad? Todo de acuerdo a cómo corresponda, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son una serie de principios que se nos presentan en esta norma en el capítulo 4, que es importante que la organización los tenga en cuenta y contemple entonces cómo se asegura de cumplir con esto, de incorporar cada uno de estos principios dentro de su práctica rutinaria, ¿no? Luego ya si entramos a lo que es la parte de requisitos, de manera bastante breve y resumida, les he querido contemplar acá. En el capítulo 5 nos encontramos lo que son los requisitos generales, donde el primero de ellos está asociado o relacionado a lo que son las responsabilidades legales. ¿Quién tiene la responsabilidad legal del organismo de certificación? Nos contempla también una serie de requisitos relacionados con lo que es el acuerdo de certificación, pues definitivamente debe existir un contrato donde esté todo clarificado relacionado a la certificación, los deberes, derechos y todas aquellas cuestiones a las que está inmersa el organismo de certificación, pero también de qué tiene obligación, de qué tiene derecho y todos estos puntos el organismo o llamémosle el cliente de certificación. Entonces tiene que existir esa claridad en este acuerdo entre las ambas partes involucradas, ¿no? También nos contempla requisitos relacionados sobre las decisiones de certificación. Aquí sí ya nos aterriza una serie de requisitos también en materia de imparcialidad, donde pues definitivamente la organización tiene que identificar los riesgos a la imparcialidad inherentes a todo este proceso y las actividades que llevan a cabo. Tienen que poder contemplar cómo tratan esos riesgos, recordando que todo lo que involucre a la imparcialidad, las acciones tienen que dirigirnos a eliminar o mitigar. ¿Sí? Ahí ya no hay forma de ponerse más creativo, de si aumentar, no como otro tipo de riesgo, ¿no? En los relacionados a la imparcialidad, pues definitivamente tenemos que poder dirigir esas acciones a mitigar o eliminar. Incluso un punto súper clave de esta norma es que nos habla del riesgo residual. ¿Sí? Que aquí sí pasa a ser requisito obligatorio, que además se evalúe cuál es el riesgo residual, ¿sí? En materia de los riesgos relacionados a la imparcialidad. Y también nos contempla una serie de responsabilidades en materia legal y de financiación, ¿sí? A qué se responsabiliza la organización, de dónde provienen sus fuentes de ingreso, cómo se asegura inclusive ante ciertas situaciones o ciertos escenarios que se puedan presentar, pues de que el organismo de certificación puede responder. Ya todo ese tipo de aspectos es lo que nos aborda un poco de manera general, genérica, este requisito de los requisitos del capítulo 5, denominados requisitos generales. Luego tenemos el apartado 6 o capítulo 6 con los requisitos relativos a la estructura. Un punto clave, inicialmente nos habla de la estructura de la organización y la alta dirección, pues el organismo de certificación debe tener estructurada, o sea, debe contemplar cómo se encuentra estructurada su organización, de asegurarse que la forma en cómo está estructurada asegura de que trabajen de manera imparcial, quién tiene la responsabilidad del organismo de certificación, ¿sí? Y además, el organismo de certificación tiene que establecer una serie de controles operacionales. De hecho, muy alineado con lo que son los controles operacionales que nos contempla la norma, el IAF, el Foro Internacional de Acreditación, en uno de sus documentos mandatorios, que ya se los voy a mencionar en un ratito, nos contempla como mínimo cuáles controles operacionales no deben faltar. Nos habla de 5. Así de 5 controles operacionales. Es posible que el organismo tenga más, perfecto, pero menos de allí no puede tener porque tiene que estar de la mano con eso que nos dicen los documentos mandatorios. Y de hecho, los organismos de acreditación, normalmente también en sus directrices, nos contemplan algunos puntos claves para aterrizar y cuestiones que no nos deben faltar en el organismo de certificación relativos al control operacional. Luego, tenemos en el capítulo
7, los requisitos relativos a los recursos. Pues acá se le ha contemplado así para verlo ya un poco más gráfico y resumido. El primero de ellos a lo que concierne a la competencia del personal. Y yo les hablaba de 3 figuras claves en un organismo de certificación. ¿Cuáles eran? Fíjense que en un organismo de certificación alguien recibe las solicitudes de certificación. Bueno, esas personas que reciben las solicitudes de certificación tienen que saber qué revisan en ellas. Inclusive son los que normalmente tienen contacto inicial con el cliente. Y ellos ante esa información tienen que saber si hay que solicitar más información, si eso es suficiente para poder revisarla, evaluarla y determinar y dar respuesta que el organismo de certificación sí tiene competencias para poder iniciar ese proceso de certificación de ese sistema de gestión que tiene establecida esa organización cliente, que esa información de allí es un elemento de partida para asignar equipo auditor, para determinar tiempos de auditoría, para determinar la logística requerida. Sí, son muchas cosas. De hecho, pues entonces que deben manejar estas personas, lo que quiere decir que quienes reciben la solicitud de certificación en un organismo de certificación, valga la redundancia, pues deben cumplir, deben tener cumplimiento a unos requisitos de competencia específicos que el organismo de certificación haya determinado para este punto. Otra figura súper fundamental en un organismo de certificación, claro, los auditores y demás miembros del equipo auditor, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos se tienen contemplados para poder calificar a los auditores? Y estas calificaciones normalmente se hacen específicas de acuerdo al alcance del sistema de gestión. Cuando calificamos a un auditor también se califica de manera específica. ¿Y qué quiere decir específico? Bueno, que tienen que estar claros cuáles son los requisitos de competencia, por ejemplo, si ese sistema del organismo de certificación tiene consigo certificar sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión ambiental. Voy a hablar de esos dos en este momento como ejemplo. Pues tiene que tener claro entonces cuáles son los requisitos para calificar un auditor líder para la certificación de sistemas de gestión de calidad, el auditor líder para el proceso de certificación de sistema de gestión ambiental, para calificar a otros auditores que no tienen el rol de auditor líder, pero forman parte del equipo auditor, se desempeñan como auditor titular, para los expertos técnicos, ¿sí? Y bueno, para todo eso tienen que estar claros cuáles son los requisitos de competencia que tiene contemplado o que va a contemplar el organismo de certificación para poder calificar a estos personales, ¿no? El auditor y demás miembros del equipo auditor, etcétera. Y otra figura fundamental, quienes toman la decisión de la certificación, pues también deben cumplir con una serie de requisitos de competencia que el organismo tiene que aquí analizar cuáles serían, aterrizarlas y pues poder a partir de allí facultar a esa persona, o a veces es un comité, para poder llevar a cabo dichas actividades. Nos contempla entonces requisitos relacionados para el personal involucrado en la actividad de certificación, que ya los mencioné, para el empleo de auditores externos y expertos técnicos externos individuales. Pero fíjense que la norma no nos dice obligatoriamente que nosotros tenemos que contar con personal contratado en la organización para que funcionen como auditores, no. Pueden ser personales contratados, ¿sí? Para las actividades específicas, una auditoría específica, ¿ya? Pero tienen que pasar por el proceso de calificación que tenga contemplado la organización. También pues, nos contempla una serie de requisitos relacionados a los registros que se debe tener relativos al personal, sobre todo de estas figuras claves que les mencioné. Entonces, es común que un organismo de certificación cuente con algún documento, llamémosle con una matriz, puede ser o el banco, yo le llamo el banco de auditores y de expertos técnicos que tiene calificado, que ha evaluado y que tiene calificado. ¿Sí? Entonces, en este punto va a ser fundamental también que tenga en cuenta para qué está facultado, para auditor líder, en qué normas, en qué categorías. ¿Sí? Y lo otro también es que cuando se establecen estos requisitos acá relativos a la competencia,
pasan a tener en cuenta también lo que les dice el anexo A y también lo que les dice la parte de la 17021 que les sea aplicable de acuerdo al tipo o disciplina de sistemas de gestión que tenga dentro del alcance para el que esté describiendo los requisitos de competencia. Sí, como lo mencionaba para este ejemplo calidad y ambiente, entonces cuando estuvieron determinando los requisitos de competencia para calidad, además del anexo A, también tuvieron que haber tomado en cuenta los requisitos que se contemplan en la 17021, parte 3. ¿Sí? Y así, pues de acuerdo a lo que tenga cada disciplina que tengan dentro de su alcance. Pues también tienen que cumplir con una serie de requisitos relativos a lo que es la contratación externa. Entonces, de manera resumida, esto es lo que nos encontramos en el capítulo relacionado a los recursos. Luego tenemos el capítulo 8, relacionados a los requisitos relativos a la información. Nos encontramos una primera instancia, una serie de requisitos relativos a qué tipo de información tiene que asegurar el organismo de certificación que está disponible públicamente o que la coloca disponible públicamente. ¿Sí? A veces en su portal, en un listado. Esto también tiene que ir muy de la mano con cumplir con lo que esté estipulado en la normativa legal del país donde se desempeñen en materia de eh, los requisitos legales en materia de protección de datos personales, etcétera, ¿no? Pero pues siempre tienen que solapar allí para dar cumplimiento a la norma y ver cómo lo hacen, ¿no? A veces hay países donde no dejan que ese tipo de información, donde estén correos, números de teléfono, esté publicado en un portal web, pero si algún cliente de esos clientes de certificación tuviese la mínima duda y quisiera consultar sobre la validez, el estado de esa certificación y le pregunta directamente al organismo de certificación, ellos deben dar respuestas, ¿no? Porque es un tipo de información que está contemplado como tiene que estar de manera pública. También nos contempla todos aquellos requisitos relacionados a toda la documentación que forma parte de lo que es el proceso de certificación, a lo que es el establecimiento el uso y logo de la marca o símbolo de certificación. Quiere decir que el organismo de certificación tiene que contar con esta descripción, documentos que describan claramente cómo, dónde, cuándo, a partir de, puede hacerse uso del logo y símbolo pues, de certificación. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en pantalla, el manual de uso de la marca de un organismo de certificación bastante reconocido, ¿verdad? Bueno, por supuesto, entonces si nosotros nos dirigimos a su portal web, pues un documento descargable. Y así en otra serie de organismos de certificación, pues nos encontramos que en su mismo portal web tenemos acceso a esto porque es una información que hacen pública. ¿Sí? Y que incluso cuando también se obtiene la certificación, un cliente obtiene la certificación, además del acuerdo de certificación, también se aseguran de enviarle y hacerle comprender cómo es el uso y logo de la marca. Todo lo que concierne a la confidencialidad de toda esta información relativa al proceso de certificación y también una serie de requisitos relacionados con lo que es el intercambio entre el organismo de certificación y sus clientes, ese intercambio de información. Luego tenemos lo que es en el capítulo 9, que es el más extenso de todos, es bien complejo, nos establece los requisitos relativos a los procesos. ¿Sí? Tenemos una serie de requisitos relacionados a lo que es las actividades previas a la certificación, ahí yo mencionaba el término relativos a la solicitud, cómo es este proceso, quién lo recibe, qué revisan, qué solicitan, ¿sí? Y cómo a partir de aquí entonces se contempla o se determina la integración de ese sistema de gestión, si es un sistema, si va a ser auditorías de forma integrada, si cuánto sería el equipo auditor o la cantidad de personal que tiene que conformar ese equipo auditor, cuánto tiempo se va a llevar se va a contemplar para lo que es la auditoría, ¿no? Ahí nos empiezan a hablar de las etapas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos los requisitos relacionados a la certificación inicial. Y esta norma nos dice que la certificación inicial se lleva en dos etapas. La etapa 1,
lo que se le conoce como una evaluación documentaria, y la etapa 2, que es la fase ya de recabación de información en campo. Ambas fases son formales y tienen plan, tienen informe, ¿sí? Se tienen que contemplar cuánto tiempo va a llevar cada una, etcétera. Todo lo que concierne al proceso de planificación de las auditorías, de realización ya para llevar a cabo en sí en la fase de ejecución de las actividades de auditoría, ya todo lo que cómo se ejecuta, todo lo que debe generarse a partir de allí, incluso en esta normativa lo encontramos así bien detallado, la reunión de apertura, que aquí sí es requisito obligatorio que sea formal, qué puntos no deben dejarse pasar en la reunión de apertura, en la recabación de información, nos habla del muestreo, de la clasificación de los hallazgos, recordando que en un proceso de certificación sí se clasifican los hallazgos porque es requisito normativo, pues digamos lo de la 17021 parte 1, toda la información o documentación que se debe ir generando producto de la ejecución de las actividades de auditoría, para que después entra en lo que es el proceso de revisión por parte de aquellas personas que están facultadas para ello dentro del organismo de certificación y puedan tomar la decisión de la certificación, ¿no? Se otorga, se deniega, se suspende la certificación, se renueva la certificación, todo va a depender a qué etapa corresponda, ¿no? También tenemos requisitos relacionados al mantenimiento de la certificación. Por eso es que, pues, y dentro del acuerdo de certificación tiene que estar contemplado, ¿verdad? De que una vez otorgada la certificación, pues la organización, el cliente de certificación tiene que someter a seguimiento por parte del organismo de certificación su sistema de gestión para poder seguir asegurando que cumple, que eso está, pues, el organismo de certificación contempla un programa donde se abarca todo el proceso de certificación, las diferentes auditorías que se van a llevar a cabo, ¿no? Su seguimiento, luego su renovación, etcétera. También, pues, nos contempla requisitos relacionados con lo que es el proceso de apelaciones y quejas. Y, finalmente, con todos aquellos puntos relacionados con el registro o los registros relativos a los clientes. ¿Sí? Es uno de los puntos sumamente largo de la norma, pues aquí simplemente estamos haciendo una introducción. Y por último, tenemos los requisitos relativos al sistema de gestión de los organismos de certificación, donde nos habla de dos opciones. Una opción A, que nos contempla, en este caso, acá, lo que es las generalidades, lo que concierne a el manual del sistema de gestión, los requisitos relacionados al control de documentos, de los registros y de revisión por la dirección. Y en este caso, una opción B que nos establece o nos habla pues de lo que es el alcance, el enfoque al cliente y la revisión por la dirección. Y aquí sí nos aparecen las flechitas de manera adecuada, ¿no? ¿Qué quiere decir este tema de las opciones? Bueno, la primera opción nos recuerda que podemos estar hablando de un sistema de gestión que a lo mejor no tiene un sistema de gestión implementado bajo la 9001. Si no, pues nada, pues recién estamos agarrando la 17021 y queremos darle respuesta a esta norma. Bien, nos dijo, oye, pero todo esto tiene que ser desde la perspectiva para que tengas establecido tu sistema de gestión tal cual como lo conocemos con esa estructura común de todo sistema. Esta norma sí nos pide un manual del sistema de gestión, nos dice que tenemos que tener establecido, implementado y mantenido nuestro control de documentos, de registro, nos pide políticas, nos pide objetivos, nos pide asegurarnos o demostrar que eso se cumple, nos habla también de llevar a cabo auditorías internas para pues asegurar que se revisa nuestro sistema de gestión, que esté conforme con los requisitos de la ISO IEC 17021, el establecimiento de acciones correctivas cuando sea necesario, ¿verdad? Y pues también nos dice que tiene que llevarse a cabo la revisión por la dirección. Cosa que nosotros si estuviésemos implementado ya un sistema de gestión 9001 previo,
ya lo tenemos descrito en teoría, ¿no? Porque pues nuestro sistema de gestión tiene todo, va a tener contemplado todos estos aspectos. Adicional a ello nos dice, bueno, enmarquen su alcance específico, porque hay que recordar que el alcance de los organismos de certificación es sumamente específico, ¿verdad? Para cada uno de los sistemas que tenemos contemplado, que podemos demostrar competencia y que inclusive que para algunos sistemas hay que saber inclusive para qué sectores, determinar para qué sectores de actividad económica pues podemos demostrar la competencia, etcétera. Pues, el enfoque clave al cliente, pues también todo lo que concierne la revisión por la dirección, contemplando además todos algunos elementos de entrada súper claves. Por ejemplo, acá, además de lo que nos dice la 9001, estaría siendo súper importante que en la revisión por la dirección se contemple en entrada los controles operacionales, ¿sí? Resultados de quejas o apelaciones, ¿ya? Que en 9001 normalmente vemos el término queja, sí, pero aquí hay algo súper clave que también se nos aborda, las apelaciones, entre otras series de cuestiones, ¿no? Entonces, así pues, los requisitos relativos al sistema de gestión. Y luego, ya hasta acá, pues, es lo que vemos en la norma, términos de requisitos. Ya vemos que lo que viene o continúa son los anexos, que el anexo A es normativo. Hay que revisar allí todos esos requisitos o aspectos que nos contempla en términos de conocimientos y habilidades requeridas. Y bueno, luego le he contemplado acá un resumen de algunas de las otras partes, digo algunas porque no se les contempló todas, de otras de las partes de la 17021. ¿Sí? Por ejemplo, la 17021 parte 2 nos contempla requisitos de competencia para tres figuras claves que ya las mencioné anteriormente, ¿verdad? Todas estas normas nos contemplan requisitos de competencia para esas tres figuras claves en un organismo de certificación, ¿verdad? Pero la parte 2 específicamente solo la agarraríamos y pasaría a ser obligatoria si dentro de nuestro alcance del OEC tenemos la certificación de sistema de gestión ambiental. Entonces, cuando estamos determinando los requisitos de competencia, tenemos que agarrar la 17021 parte 2 a ver qué es lo que nos contempla. Si responde a calidad o tenemos dentro de nuestro alcance la certificación de sistema de gestión de calidad, entonces tenemos que agarrar los requisitos de la 17021 parte 3 para que lo tomemos en cuenta en nuestra determinación de requisitos de competencia. En este caso, la 17021 parte 6 nos establece requisitos de competencia para la certificación de sistemas de gestión de continuidad del negocio. O sea, los que certifican sistemas de gestión que operan bajo la 22.301. En la 17021 parte 7 nos encontramos los requisitos de competencia de sistemas de gestión de seguridad vial. En la 17021 parte 8 los requisitos de competencia para sistemas de gestión para el desarrollo sostenibles en comunidades. En la parte 9 tenemos los requisitos de competencias para sistemas de gestión antisoborno. Y por último, de los que les coloqué acá, tenemos la 17021 parte 10, que establece los requisitos de la competencia de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay otras partes, como les comenté, esto para aterrizar estas demás partes para que veamos qué nos van contemplando, cuándo la usamos, de acuerdo a lo que tengamos dentro de nuestro alcance del sistema de gestión del organismo de certificación. Entonces, qué requisitos de competencia vemos en cada una, enmarcada en qué disciplina. Y por último, en términos de esta pequeña presentación, tenemos los documentos mandatorios del IAF. En el IAF, en su portal oficial, nos encontramos muchísimos documentos. Algunos son políticas, otras son guías, otros son documentos descritos de esta manera como documentos mandatorios. No todos nos aplican. Hay que recordar que aquí hay documentos mandatorios, pero para distintas categorías, distintos tipos de OEC, de organismos evaluadores de la conformidad. Entonces nosotros, pues definitivamente tenemos que enmarcarnos en lo que nos aplica como organismo de certificación, ¿sí? Aquí se les ha colocado un resumen de algunos que como mínimo, pues le aplica a un organismo de certificación de sistemas de gestión. Tenemos el MD-01. En este documento se contempla todo lo relacionado a auditorías y certificación de un sistema de gestión que opera en múltiples sitios.
Si entonces dentro de la certificación se tiene contemplado poder certificar sistemas de gestión para organizaciones que operan dentro de múltiples SAI, entonces tenemos que agarrar el documento mandatorio 01 y tenerlo involucrado, incorporado en nuestro sistema de gestión para dar cumplimiento con lo que dice allí de cómo operamos cuando vamos a certificar, auditar y certificar sistemas de gestión de organizaciones multisitios. El MD2 nos habla sobre lo que es la transferencia de certificación acreditada de sistemas de gestión. Esto tiene que ver, por ejemplo, cómo el organismo de certificación tiene que tener alguna metodología formal establecida de cómo lleva a cabo el proceso de transferencia. Y fíjense que la transferencia se va a dar desde dos perspectivas. Cuando un cliente de certificación ya esté certificado con ustedes, con el OSX, ¿verdad? Y por X o Y factor ya no quiera continuar su proceso con este organismo y busca otro organismo acreditado, de certificación acreditado, y inicia este proceso. Ya, como ya está hablando de un organismo de certificación que está certificado, entonces la transferencia se hace entre organismo y organismo, o sea, entre OS y OS. ¿De acuerdo a cómo? A cómo lo tengan descrito en su sistema de gestión en cumplimiento con el MD02. ¿Sí? Y también cómo tienen que tener claro cómo hace el organismo de certificación para recepcionar solicitudes de transferencias de un cliente que esté con otro OS y quiera iniciar el proceso con este organismo evaluador de la conformidad. Toda esta metodología tiene que estar clara en el OS y en cumplimiento con el MD02. El MD04 nos habla sobre el uso de las TICs para propósitos de evaluación y auditoría. El MD05 nos habla de lo que es la determinación del tiempo de auditoría y es específica para sistemas de gestión de calidad, de ambiente y de seguridad y salud en el trabajo. Sí, ahí se nos presentan unas tablitas donde nos dicen en cuanto a la cantidad de trabajadores efectivos y a la cantidad y al riesgo, pues de acuerdo a lo que se tenga contemplado de cuál sea el rubro, el alcance del sistema de gestión de la organización, eh, pues se determina el tiempo de auditoría, ¿verdad? En ese documento hay unas tablitas que nos van diciendo cuánto serían días, ¿verdad? Incluso hay una descripción de lo que es la categoría de riesgos en calidad, en ambiente, en seguridad, que definitivamente el organismo de certificación tiene que tener allí incorporado en su sistema para poder determinar los tiempos de auditoría. ¿Sí? A pesar de que aquí nada más se habla de sistemas de gestión de calidad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, esto puede servir como referencia también para el establecimiento de tiempos o de días de auditoría en otras disciplinas. ¿Sí? Excepto la disciplina de seguridad de la información, a los que sistemas de gestión que responden a la 27001, pues hay un documento publicado por IAF específico para ellos. Y en cuanto a lo que son los sistemas de gestión de inocuidad, pues se nos hace mención claramente que ya los tiempos aquí sí se determinan en función de lo que está descrito en la ISO 22003 parte 1, cuya versión vigente actualmente es la versión 2022. Entonces siempre el organismo, pues de acuerdo a lo que sea a su alcance, tiene que tener todos estos aspectos inmersos, incorporados, que le aplica y que no le aplica y cómo le da respuesta, ¿cierto? Y tenemos, en cuanto a lo que es el tiempo de auditoría, también otro documento mandatorio, que es el MD11. Este solo se activa cuando se van a llevar a cabo sistemas de auditorías integrados. Y el cliente de auditoría tiene un sistema de gestión 9, 14 y 45, por ejemplo. Entonces, y quiere pues iniciar su proceso de certificación de las tres en paralelo, entonces pues venimos y ahí sí activamos después de calcular los tiempos por el MD5, activamos lo que nos dice el MD11 para sistemas de auditorías integradas, que pues en función de la integración, de las competencias de los auditores y todo ello, pues va a permitir una reducción considerable del tiempo. ¿Sí? Tenemos el MD10, que nos habla de la evaluación de competencia de un organismo de certificación de sistemas de gestión.
respecto a la ISO IEC 17021. Y bueno, por último, de lo que les voy a mencionar acá, tenemos el MD16, para evaluación de organismos de evaluación de la conformidad cuando realizan actividades en múltiples países, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que les quería comentar en esta pequeña introducción a esta fascinante norma específicamente dirigida a organismos de certificación de sistemas de gestión. Bueno, finalmente recordarles que como Caime Consulting somos un organismo reconocido internacionalmente por Abendi, que es el organismo de ensayos no destructivos más grande de América, quien administra el RAC, siendo el RAC el registro de auditores certificados, el cual es un organismo certificador de competencias de personas acreditados con la ISO IEC 17024 ante el Inmetro de Brasil. Y bueno, por aquí como Caime Consulting, actualmente nos pueden conseguir por todas estas vías, ¿no? Por Facebook, como Caime Consulting EIRL, por Instagram igualmente como Caime Consulting EIRL, por nuestras vías telefónicas, WhatsApp o pues por llamada, con estos dos números que aparecen acá. Por nuestro canal de YouTube, donde frecuentemente publicamos información, inclusive como esta, nuestro portal de LinkedIn, como Caime Consulting, y pues pueden contactarnos también a nuestro correo comercial @caimeconsulting.com si hay alguna solicitud de auditoría, capacitación o consultoría, nos pueden contactar por esta vía. Y bueno, recordarles, les acompañó en esta oportunidad Norquis Hurtado, eh, soy ingeniero industrial con amplia experiencia en lo que es normas relativas a organismos evaluadores de la conformidad, tanto en procesos de implementaciones, de obtención de acreditaciones, como también en rol de auditor. Bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad.